Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nuria Mariscal Sánchez y hoy traigo un tema muy interesante, el tema de las emociones, porque se habla muchísimo de las emociones, pero en algunos casos no sabemos bien a qué se refieren. Para mí fue todo un descubrimiento porque yo, pues como muchísimas personas, venía de una educación en el colegio donde prácticamente la inteligencia emocional pues no sabía lo que era. Cuando entro en el mundo del crecimiento personal me llevo una grata sorpresa y empiezo a entender muchísimas cosas que me pasaban. Lo primero fue entender que era una emoción. Para los que a lo mejor no lo hayáis escuchado, pues hay una definición del psicólogo Paul Ekman que a mí me sirvió de mucho. Él decía y dice que una emoción es una alteración intensa y pasajera en el estado de ánimo que puede ser agradable o penosa y que viene acompañada de una cierta conmoción somática. Además dice que son universales y son adaptativas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos sirven para protegernos la vida. Esto ya lo decía Darwin en el Tratado de las Especies, que decía que los animales tenían una cierta reacción emocional que les ayudaba a salvar la vida. Esto llegó a mi vida y para mí, como os digo, fue un descubrimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que al final nosotros traemos unas emociones que son las que dirigen nuestra vida, pero no somos conscientes. El miedo es una de las emociones básicas más importantes porque realmente nos salvan la vida. En el caso del miedo, ¿qué ocurre? Detrás está la seguridad. Cuando nosotros tenemos miedo, todo eso se refleja en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos miedo, ¿qué nos pasa a nivel físico? Pues muy sencillo. Como nuestro cuerpo es sabio y detecta que puede haber una amenaza detrás, pues la sangre se nos va a las extremidades, a los pies, a las manos, por si tenemos que salir corriendo. El cerebro, o sea, la parte prefrontal, el cerebro racional, llamémoslo así, pues deja de recibir sangre. Eso es lo que se conoce como en un determinado momento cuando tú tienes que correr, no necesitas pensar, tú lo que necesitas es salvar tu vida. Eso es lo que ocurre, ¿no? A nivel físico, a nivel de nuestro cerebro. Y por otro lado, las funciones básicas como son, por ejemplo, la digestión, pues se paralizan. ¿Por qué? Porque cuando uno está en peligro no necesita comer. Con lo cual, pues, ¿qué nos pasa normalmente? Como tenemos al cuerpo sometido a una situación de peligro constante, porque el estrés no es más que eso, es ver un león constantemente detrás de ti, aunque sea nuestra mente, aunque sea imaginario, lo que nos ocurre a nivel físico es que estamos todo el día como si tuviéramos un león delante. ¿Y qué ocurre? Que se activa el mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, con lo cual las funciones, como os he dicho, las funciones básicas, pues dejan de funcionar correctamente y la sangre que debería estar en las vísceras, pues se va a las extremidades. ¿Qué ocurre con esto a nivel físico? Pues mira, cuando uno está en peligro, nos sube el cortisol, nos sube la adrenalina, nos sube el azúcar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita esa energía para salvarnos la vida. Cuando esa sangre deja de regar las partes fundamentales del intestino, poco a poco se va produciendo que falta ese riego dentro de nuestro organismo. Y al final podemos tener problemas digestivos, como os comento, como hay mucha gente pues, que tiene irritación de colon, úlceras, etc. Con lo cual es súper importante que sepamos el efecto devastador que tienen las emociones en nuestro cuerpo a nivel físico. Existe también la emoción de la rabia. ¿Qué ocurre con la rabia? Pues es similar al miedo, ¿no? De hecho, a veces podemos vivir las dos. En el caso de la rabia, se produce cuando sentimos que nuestros límites se han vulnerado. Igual que en el miedo, pues
tenemos esa necesidad de salvar la vida y lo que hacemos es también a nivel físico sentir esa energía en los miembros, en las manos, en las piernas, por si tenemos que salir corriendo o si tenemos que agredir en este caso espero que no sea una persona, pero si tenemos que salvarnos. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que realmente las emociones bien entendidas serían muy positivas. Pero, como he dicho antes, en el caso del miedo, cuando nosotros sentimos esa rabia a través de un pensamiento, pues directamente en muchísimas ocasiones nos hacemos el organismo trizas. Y con el paso de los años, pues pagamos las consecuencias. La tristeza, otra emoción que vivimos constantemente con ella. Evidentemente la tristeza es necesaria porque hay muchas pruebas, ¿no?, que nos pasan en nuestra vida que tenemos que sentirla. ¿Y qué ocurre con esta? Mucho cuidado con la tristeza porque a veces no la queremos sentir. La tristeza parece ser que es como... No, yo no quiero estar triste. Pues sí, la tristeza hay que vivirla, hay que sentirla, hay que experimentarla, porque forma parte del proceso de duelo. Y hasta que no pasamos por esa faceta, ¿no? El duelo tiene la fase de la negación. Cuando tú tienes una pérdida, pues empiezas con la fase de la negación, empiezas con la fase de la rabia, sigues con la fase de la tristeza hasta que ya llegas a la aceptación. En este proceso se pueden entremezclar las emociones, no pueden estar la rabia y la tristeza ahí conviviendo a la vez, pero realmente esas emociones hay que sentirlas, hay que vivirlas, hay que hacerlas caso porque están ahí para algo. Una tristeza que no se vive puede terminar en depresión, o una tristeza mantenida en el tiempo durante un largo tiempo, por ejemplo con la pérdida de un ser querido, puede terminar en depresión, con lo cual es súper importante que tengamos en cuenta todas estas cosas. Luego está el asco. El asco es una emoción también. ¿Por qué? Vosotros daos cuenta que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a comer algo, por ejemplo, si está en mal estado, físicamente, ¿qué hacemos? Además hacemos un gesto, ¿no? Como, no lo quiero, ¿no? Con la nariz, ponemos esa cara de circunstancia, de que, ¿por qué? Porque tu propio cuerpo te está avisando de que te puedes sentar mal. También está el asco, llamémoslo así, el asco moral, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona pues le da la patada a un perro, o por ejemplo cuando ves a alguien que discrimina a alguien, ¿no? Pues sientes ese rechazo, esa intolerancia a ese tipo de personas. También contamos con la sorpresa. La sorpresa, digamos que es una emoción neutra. ¿Por qué? Porque puede preceder a una emoción que puede ser, que puede tener un efecto negativo o puede tener un efecto positivo. Es decir, si nosotros vivimos una situación de miedo, primero existe la emoción de la sorpresa. ¿Qué hace la sorpresa? Es capaz de prepararte en un segundo para lo que venga después. Y si nosotros tenemos un león delante, es una cuestión de segundos donde se te abren las pupilas. ¿Para qué? Para ver mejor qué es lo que está pasando. Te enfoca en lo importante. Fijaos qué importante es que en una situación de miedo, no sé si os ha pasado alguna vez, se produce lo que se conoce como el efecto túnel. Es decir, dejas de escuchar todo lo que tienes alrededor y te enfocas solamente en lo importante. A mí sí me ha pasado alguna vez y doy fe de que es así. Dejas de escuchar alrededor y te enfocas, o sea, es como si solamente se parara el mundo y solamente hubiera esa situación. Esto lo que hace es que en un momento tienes unas cualidades que casi son superpoderes. ¿Por qué? Porque te preparan en un segundo para ver qué tienes que hacer, si salir corriendo o tienes que luchar. Y bueno, y luego pues la alegría. La alegría es la que a todos nos gustaría vivir, al menos a mí. La alegría cuando se produce algo inesperado.
La alegría en el caso del estrés es cuando se vive ante un hecho, cuando nos proponen un reto. Esta se viviría en el estrés bueno, ¿no? Cuando existe un proyecto, por ejemplo, donde tienes que darlo todo, donde tienes que poner toda la carne en el asador, ¿qué te entra? Te entra ahí esa energía que dice, sí es difícil, pero lo voy a hacer. Esa es la energía que tenemos que sentir, esa segregación de dopamina. Así que os diría, uy, que se va la luz, os diría que os apuntéis al estrés bueno, al eustrés, y que viváis las emociones, que no huyáis de ella. Evidentemente aquí hay muchas cosas que decir porque luego están las emociones secundarias, pero habrá más, así que seguiremos haciendo vídeos para que podáis detectar cuáles son las emociones que os acompañan cada día. Y bueno, el estrés realmente hay que identificar de dónde viene para poder gestionarlo adecuadamente. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis que podéis darle al me gusta, podéis dejar algún comentario, porque realmente el tema de las emociones es súper importante. Ya sabéis que la vida es emocionante. Un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!